El mundo del trabajo está en plena transformación. La revolución digital, tecnológica, la deslocalización de las relaciones productivas, la globalización económica, sin duda nos obliga a pensar un mundo del trabajo distinto. Pero yo creo que en ese marco hay que defender las bases que fundaron el derecho del trabajo, que tiene que ver con la justicia social, con poner a las personas en el centro de sus derechos y sus necesidades, con defender que el trabajo no es una mercancía. Esto ha sido una consigna de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cuando se fundó en el marco mundial de que los estados se requería paz social frente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Volver a esas fuentes y defender lo estructurante que es el derecho laboral, que es el reconocimiento de la protección de la persona que es vulnerable en la relación de trabajo. Creo que hay que defenderla aún en este mundo que ha cambiado en función de su nueva fase productiva, económica y de acumulación, sin duda, del capital. Ahora, ese mundo del trabajo que se fundó a principios del siglo XX y que en nuestro país lo vemos cristalizado en normas, por ejemplo, en la Ley de Contrato de Trabajo, que es la Ley 20744, que estructura los principios y normas laborales en nuestro país, no es suficiente. Es decir, esa ley es una norma que en Latinoamérica es vanguardia, que aún la sostenemos y defendemos, pero que en clave de género, en clave del reconocimiento de los derechos de las mujeres y diversidades, es absolutamente insuficiente. Es una ley que tiene casi 50 años de vigencia, ha sido promulgada en el año 1974 con una fuerte reforma por la dictadura cívico-militar en el año 1976, pero responde a un modelo que es un modelo que ha quedado viejo, que ha quedado antiguo. El derecho laboral en clave de género es una prenda que necesita ser renovada en ese sentido, porque responde a un tipo de trabajo y a un mundo que ya no existe en algún sentido, que representa un mundo homogéneo, patriarcal. Esa ley y esas normas regulan un trabajo que pone el centro en el hombre, ¿no? Y no en el sentido del hombre en un sentido universal, sino que ubica directamente a las mujeres en un rol de maternalismo social. Pone a las mujeres directamente en un rol de cuidado, invisibilizando los derechos que tienen. Y en ese sentido es una ley que no es neutral. Cuando hablamos de normas que no son neutrales, tienen que ver con normas que no contemplan las desigualdades estructurales que vivimos y sufrimos las mujeres y disidencias en nuestras sociedades patriarcales. Y en ese sentido sí necesita una profunda reforma que tiene que ver básicamente con muchos aspectos donde esas desigualdades se traduce, pero que tiene que ver con, por ejemplo, los cuidados, ¿no? Que no establece responsabilidades de cuidado compartidas, lo que se llama las responsabilidades parentales, y que eso sin duda es estructurante para poder obtener mejor igualdad de oportunidades y de trato, ¿no? O sea, poniendo en cabeza solo de las mujeres el trabajo de cuidado, sin duda que se genera una situación de absoluta desigualdad con respecto a los varones, y además impide el acceso a los varones a un derecho que es un derecho común. Es un derecho común a todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidados. Y sin esa variable que impacta en un montón de otros aspectos, ¿no? Porque pensar el cuidado en clave de las personas también implica pensar el cuidado en relación al trabajo y al ambiente, ¿no? O sea, si el cuidado no tiene un valor en sí mismo, el futuro del trabajo también impacta, por ejemplo, en la salud, ¿no? O sea, si no pensamos el derecho del trabajo en clave de cuidado, sea en el reconocimiento del derecho al cuidado, en lo valioso que es preservar el ambiente, ¿no? La sostenibilidad del ambiente para el cuidado y la salud de todas las personas que trabajan, sin duda es un factor que saca de escena ese paradigma que dio nacimiento al derecho del trabajo, que es poner a las personas en el centro. Si no se ponen las personas en el centro, el capital en términos económicos, ¿no? En términos de poder económico, sigue avanzando, y por lo tanto no hay futuro del derecho del trabajo sin esas variables.
Sin duda también, para enunciar otros aspectos, también tiene que ver con el acceso al empleo, ¿no? Las mujeres somos las que más desocupadas. También tiene que ver el cuidado con el valor que se da al trabajo, ¿no? al valor que se da al trabajo de las mujeres, ¿no? En la división sexual del trabajo se reproduce este rol asignado en las sociedades patriarcales que las mujeres debemos cuidar, y por lo tanto los trabajos que realizan las mujeres que tienen que ver con el cuidado y trabajo de servicio también están subvalorados. Y por último, en relación a esto, las diversidades. Esta ley de contrato de trabajo establece un esquema no solo poniendo al hombre en el centro, sino invisibilizando absolutamente las familias diversas. Las diversidades tienen una pared frente al ejercicio de sus derechos laborales. Tenemos en nuestro país muchísimos derechos en cuanto a las mujeres y las diversidades, tales como la ley de identidad de género. Sin embargo, las personas LGTBQI+, no tienen ciudadanía laboral. Tienen que recurrir a muchas, más allá de que hay convenios colectivos que pueden establecer sus derechos, en clave laboral y en las normas laborales sus derechos no están reconocidos, y seguramente no podemos pensar un futuro del derecho del trabajo sin visibilizar esas desigualdades estructurales que nos atraviesan. Sin duda, los derechos de las mujeres, el avance en los derechos de las mujeres y el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha impactado también en la participación política y sindical de las mujeres y las diversidades, y esto de la mano de las grandes luchas que hemos dado el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en las calles por el reconocimiento del derecho, sobre todo también del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ha impactado en la participación política y en la participación sindical. Hemos entendido que desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que se ha reforzado con la tercera y cuarta ola feminista, que las mujeres debemos participar en los cargos políticos y en los cargos sindicales, ¿no? Justamente el reconocimiento de esa desigualdad estructural ha impactado en las normas, tales como por ejemplo las normas de cupo político y sindical, y eso sin duda también ha colaborado sin duda en que las mujeres trabajadoras participen en los ámbitos sindicales. Y sin duda esto tiene muchísimos desafíos, porque los sindicatos también tienen lógicas patriarcales, ¿no? Lógicas de ejercicio del poder patriarcal, lógicas también desde los planos reivindicativos, ¿no? del modo del ejercicio de plantear los reclamos. En ese sentido, creo que las mujeres sindicalistas tienen que seguir reforzando esa participación, también con otras lógicas del ejercicio del poder que se ha dado y que nos hemos dado las mujeres muchas veces de una forma más horizontal, promoviendo el diálogo, de una forma más democrática, poniendo en escena y en los marcos reivindicativos y de lucha y de reclamo de derechos las necesidades que nos atraviesan a las mujeres, pero que atraviesan a toda la clase trabajadora. Entendemos que los derechos de las mujeres no deben tener una mirada minoritaria o una mirada sectorizada, ¿no? O sea, como muchas veces se ha dado en la política, pero también en los sindicatos, ¿no? O sea, el género atraviesa a la relación de fuerzas, el género es parte de la lucha por una vida digna de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido creo que la participación de las mujeres ha sin duda colaborado en poner en escena esas injusticias que tienen una raíz común. Son las injusticias de clase, pero también de género, con una mirada que desde el feminismo se ha elaborado como la interseccionalidad. Es decir, si no pensamos las distintas injusticias, cómo se atraviesan y cómo determina que en nuestras sociedades algunas personas tengan mayor valor que otras, ¿no? Y por lo tanto no tengan reconocidos sus derechos, sin duda nos quedamos a mitad de camino en la lucha por una justicia social y por la transformación de nuestras sociedades. Pensar el trabajo, ¿no? En la Intersindical de Mujeres de Córdoba y también se ha dado como consigna desde el 2016, cuando hicimos un paro internacional de mujeres y que llevamos a cabo,
en la cual la consigna era trabajadoras somos todas, ¿no? Creo que esa consigna también vale para los trabajadores y trabajadoras que no están regulados en un sector formal, registrado, ¿no? Incluso sector privado, también sector público, ¿no? Entender que aquellas personas que ponen su cuerpo, su tiempo, su salud en beneficio de otras personas, ya sea corporizado en una empresa, en una persona jurídica, en una persona física o en el Estado, tienen derechos, ¿no? Y que hay divisiones que se han generado en torno a distintas formas de contratación o formas de percepción del salario o formas de ganarse la vida, ¿no? Que es por el cual uno percibe un salario, una remuneración, por el cual cubrimos nuestras necesidades básicas, ¿no? Nuestras y de nuestras familias. Y creo que es entender ese derecho humano universal a poder ganarse la vida a través de un salario es independiente de la forma de contratación, ¿no? O sea, la forma de que uno percibe, porque si se trabaja, justamente esa concepción tiene que ver con la persona trabajadora y la clase trabajadora como tal. Creo que en el sentido, por ejemplo, de los trabajadores, de las trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, que no están en la ley de contrato de trabajo, pero si bien durante muchos años se persiguió que tengan un marco normativo, ¿no? Estaban fuera, tiene que ver justamente con la valoración que se hace del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico. Bueno, hay hoy por hoy un cambio de paradigma, más allá de que muchas de las trabajadoras, pese a tener muchos beneficios en cuanto a cargos sociales, aportes, el Estado aporta, no están registradas. También en relación a quienes cobran un plan social, que también trabajan, ¿no? Pero que sin embargo se ha dado una narrativa que tiene que ver con que no merecen ese plan social, ¿no? Que hay trabajadores que valen más que otros, ¿no? Hay trabajadores, o sea, es en esa división que existe en nuestras sociedades que tiene que ver con un concepto elaborado desde el poder económico, que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? O sea, que tiene que ver con que aquel que se esfuerza, aquel que tiene algún mérito es el que mejor puede estar, ¿no? O sea, como variable de una mirada individualista de nuestras sociedades, ¿no? O sea, despojando de las crisis que existen en cuanto a la política, lo económico, lo habitacional, lo ambiental, ¿no? O sea, poniendo desde una mirada individualista. Creo que esa mirada individualista ha dividido a la clase trabajadora, incluso en el propio seno de la clase trabajadora, ¿no? Los sindicatos, muchos de los sindicatos, no todos, se han quedado aislados en el sentido de defender a esa clase trabajadora que tiene derechos, que está registrada, ¿no? Dejando de lado a casi el 50% de la masa de trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún derecho. Entonces, cuando pensamos en las reformas laborales en un sentido progresista, ¿no? Siempre hablamos de reforma laboral y pareciera que es en un sentido de regresir, pero podemos pensar el derecho laboral que queremos en un sentido progresista. Pero cuando se habla de la reforma laboral y de no tener derechos, hay que pensar que hay muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país que no tienen derechos y que necesariamente tenemos que incluirlo. Y hay que incluirlo con una narrativa que los contemple, que también son trabajadores y trabajadoras, más allá de su condición contractual. Y que esas narrativas que promueven una sociedad individualista, que hacen valer el mérito por sobre las necesidades, ¿no? Lo que invalidan y lo que niegan es justamente un contexto de desigualdad estructural, de profunda injusticia económica, y que por lo tanto se necesita del Estado y de los estados y sin duda de los sindicatos y las organizaciones para poder defender que esas personas tengan mejores condiciones de vida.